por el cual, verdad, en la misericordia de nuestro Dios nos encontramos juntos. Amén. Con el propósito, verdad, de poder ser agradables ante la presencia de Dios. De que Dios vea con agrado, verdad, lo que voy a hacer, para que podamos tener, verdad, para que podamos obtener el galardón. Porque la palabra de nuestro Dios dice que Él viene pronto y el galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra de nuestro Dios, hermano, ¿verdad?, nos enseña que Dios no hace excepción de personas. Y ni lo va a hacer. Si no, Dios va a parecer a mí que soy hipócrita. Dios tenga misericordia de mí, hermano. Sí, para todo. Porque lo que Él quiere, hermano, ¿verdad?, el propósito que Él tiene para con su vida es el mismo que tenía ayer, hermano. Que usted sea salvo. Pero la única forma, hermano, ¿verdad?, que podemos alcanzar la salvación es prestando atención al consejo de Dios. Si nosotros, verdad, hermanos, verdaderamente, verdad, nos sometemos a lo que es la palabra, verdad, como le digo a Josué, todo lugar en donde ponga la planta de tus pies, todo eso te da de él. Pero primero le digo, no se aparte, le digo, este libro de la ley, sino que en ella meditarás, haciendo estar atento a tu oído, de día y de noche. Eso Dios quiere, hermano, verdad, que hagamos, verdad, en su gran misericordia nos tiene reunidos. Para que aprendamos, hermano, como dice Isaías, aprender a hacer el bien, restituir el agravio. Esto, hermano, verdad, es que tenemos que aprender. No que ya podamos o seamos, sino que dice la Escritura, verdad, que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros encontramos, verdad, en la palabra de nuestro Dios que en ningún otro hay salvación. Que el Señor Jesús le bendiga, verdad, el esfuerzo que hace. Porque algunos, verdad, nos encontramos un poco cansados, ¿verdad?, y con sueño, ¿verdad? Pero Dios le bendiga. En la Escritura, hermano, verdad, encontramos, verdad, que dice que Él no es injusto, que Él va a recompensar, ¿verdad?, según sea su trabajo. Pero la palabra de Dios, verdad, Él dijo el Señor Jesús, verdad, esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Dios bendiga, verdad, aquellos, verdad, que verdaderamente tienen aquella disposición, verdad, en su corazón para la obra de Dios. Pero es necesario, hermano, verdad, que verdaderamente, así como hicieron aquellos hombres, verdad, cuando estaban reconstruyendo Jerusalén, no fue eso nada más un pensamiento o un deseo, ¿verdad?, sino que verdaderamente, verdad, fue acción, fue obra. Y la palabra de nuestro Dios, hermano, verdad, nos enseña. La palabra de nuestro Dios nos enseña, verdad, que dice de que tenga la paciencia, su obra completa. Y entonces dice que recibirá la corona de vida. En el libro de Santiago. La misericordia de nuestro Dios, hermano, verdad, es para con usted y para conmigo. Pero es necesario que lo busquemos. Es necesario verdaderamente, verdad, que nos humillemos a su palabra. Sea bendito y alabado el nombre de Jesús. Que en la misericordia de nuestro Dios, verdad, me permite a mí, verdad, este privilegio, ¿verdad? Dios sabe cómo lleva las cosas, ¿verdad? Dice la Escritura, verdad, que los pensamientos míos no son de Él, ¿verdad?, ni que mis caminos son los caminos de Él, ¿verdad?, sino que Él sabe verdaderamente lo que Él quiere hacer con mi vida y con su vida. Nada más quiere, ¿verdad?, que aprendamos a hacer como el salmista David dijo, ¿verdad? Dolor que me destruye el feo. Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque hay un ejército de campe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En el libro de Isaías. En el capítulo 45. En el nombre poderoso del Señor Jesús. ¿Ya lo tienes? 45 de Isaías 22. En el nombre de Jesús. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bendito sea el nombre de Jesús. Que la honra y la gloria sea de ese único Dios verdadero. El cual, hermano, verdad, en la palabra de nuestro Dios encontramos, verdad, que no hay más. La vida eterna, la salvación. Pero el cual, verdad, hermano, también ha preparado, verdad, un lugar de condenación. Pero no era para ustedes ni para mí, verdad, hermano, sino que dice la palabra de nuestro Dios que era para Satanás, el diablo y sus ángeles. Más por la desobediencia del hombre, que también alcanza. Pero la palabra de nuestro Dios encontramos, hermanos, verdad, que la misericordia de nuestro Dios nos hace el llamado. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, o todos los confines de la tierra, ¿verdad? Porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra de nuestro Dios, porque Él es el único Dios verdadero en el cual hay salvación y vida eterna. En el cual, verdad, hermanos, nosotros hemos creído, pero es necesario que, como dice el libro de los Hebreos, verdad, nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Pero la Escritura, hermanos, verdad, nos enseña, como dice el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra. ¿En quién, hermanos, verdad, tenemos que tener la vista? En Jesús. Pero hay veces, verdad, hermanos, nosotros, verdad, nos apartamos, verdad. Nos pasa la que hizo el apóstol Pedro, verdad, cuando vio que hay grandes olas, verdad, porque cuando el apóstol Pedro, verdad, le dijo al Señor Jesús, si eres tú, que yo vaya a ti, verdad, ya que cuando el Señor Jesús caminaba sobre la mar, verdad, el mar estaba, dice que estaba embravecido, dice que era grande la tempestad, verdad. Pero mientras Pedro, verdad, tenía su mirada en Jesús, él caminó sobre las aguas, caminó sobre el mar. Cuando ya Pedro, verdad, volteó a ver aquellas olas, entonces sintió miedo. Entonces empezó a hundirse. Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, a nosotros nos enseña que nuestra vista debe estar puesta en Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice el libro de los Romanos, hermanos, verdad, en su capítulo 9, en su verso 5, del cual son los patriarcas, del cual vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas por todos los siglos. A ese Dios eterno, hermano, verdad, el que nosotros buscamos, el cual dice en su palabra que sus promesas son fieles. Aleluya. A ese Dios, hermano, verdad, que le dijo Josué, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo
Yo soy tu ayudador. Sí, amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos nosotros, hermanos. Sí, amén. El cual dice, mirad a mí, en ningún otro hermano hay salvación. Amén. Allá el pueblo de Israel siempre pasaba, ¿verdad? El Dios nuestro, acordándoles, hablándoles, ¿verdad, hermano? De lo que él había hecho. Nosotros nos recordamos, pero diciendo verdad. Ay, yo era esto. Pero no para humillarnos ante la presencia de nuestro Dios, sino para sentirnos orgullosos de lo malo que éramos. Amén. Y si se puede acordar, hermanos, de dónde Dios lo sacó. Porque el apóstol Pablo testificaba en todo tiempo. Yo creía que mi deber era perseguir a los que mataban, a los que invocaban el nombre de Jesús. Pero no era así. Dios tuvo misericordia de mí. Y nosotros, ¿verdad, hermanos? Testificamos, ¿verdad? Yo era eso, con orgullo de lo que éramos. Y en el Romano encontramos, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? De aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. No prestéis vuestros miembros para hacer el mal, ¿verdad? Para la iniquidad, ¿verdad? Y la palabra de nuestro Dios nos enseña, ¿verdad, hermano? Que en ningún otro hay salvación. Que ese Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, hermano, ¿verdad? Que en ningún otro hay salvación. Pues el apóstol Pedro dijo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, dice, y en ningún otro hay salvación. Este Jesús se la pierde reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre abajo del cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Solo en él hay salvación, hermano, ¿verdad? Él es el único que le ofrece la vida eterna. Por lo cual, hermano, ¿verdad? Como dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? ¿Qué será de nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Si no escaparon, dice aquí los ángeles que pecaron, ¿verdad? ¿Cómo escapar de nosotros? Que nosotros, ¿verdad? Por gracia y misericordia de nuestro Dios estamos aquí oyendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Que en vez, ¿verdad?, de venir gozosos, ¿verdad?, a la vigilia venimos allá con sueño. Dios tenga misericordia, hermano, de nosotros, porque nosotros, ¿verdad?, somos el pueblo de Dios, ¿verdad?, y en su misericordia, ¿verdad?, estamos aquí. Amén. No porque éramos dignos, ¿verdad?, sino porque la misericordia de Dios lo ha alcanzado a usted y a mí. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, ¿verdad?, cómo tenemos que cantar, cómo tenemos que orar, ¿verdad? Que todo en su debido tiempo, ¿verdad?, que para todo hay tiempo. Gloria a Dios. Que el tiempo de oración y oración, de oír la palabra, ¿verdad?, de oír la palabra. Todo eso nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y hay cosas suyas y mías si queremos oír el consejo de nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios debe aprender a ser ordenado. El pueblo de Dios debe aprender verdaderamente a oír la voz de Dios. Y a Dios. Y la voz de Dios ciertamente, hermano, ¿verdad?, no es otra sino la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura, hermano, ¿verdad?, en San Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Aleluya. Y nosotros, hermanos, lo que menos hacemos, ¿verdad?, es escudriñar las Escrituras. Pero ni las leemos, porque son dos cosas distintas, leer y escudriñar. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque Él dice a usted y a mí, ¿verdad?, mirad a mí y sed salvos. Aleluya. Porque en ningún otro hay salvación. Porque Él es el único que le ofrece la vida eterna. Pero para eso hay que poner los ojos en Jesús. Dice la Escritura ya, no mirando las cosas que se ven. Pues las cosas que se ven son perecederas. Mas las que no se ven son eternas en los cielos. Y nosotros, hermanos, ¿verdad?, no esperamos otra cosa sino lo que esperaba Abraham, ¿verdad? Dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso también esperamos nosotros, hermanos. Y la gracia de Dios, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, nos alcanzó. Pues nosotros conocemos al que dijo, ¿verdad? Allá dice, ¿verdad?, en su palabra, pues si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas justas, dice, ¿verdad?, conocido el temor, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
No con cosas corruptibles como oro o plata, sino que dice que con la sangre preciosa de Cristo, Gloria a Dios. como de un cordero, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. Amén. Gloria a Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús, hermano, ¿verdad? Porque la palabra de nuestro Dios dice, ¿verdad?, que Él se dio en propiciación por sus pecados y por mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Murió por nuestros pecados. Pero, ¿verdad?, para ser salvo hay que cumplir el requisito, hermano, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios. Y es necesario que todos llenemos la misma solicitud. Y no la que yo quiero, ¿verdad?, sino que la palabra de Dios dice. Y el Señor dice, ¿verdad?, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que tenemos que llegar, hermano, la misma solicitud. Que estos hombres, ¿verdad?, los apóstoles, llenaban, ¿verdad?, con ciudad igual apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús, hermano, ¿verdad? Amén. Porque en quien nosotros, ¿verdad?, aquí nosotros tenemos que seguir a Jesús. Aquí nosotros, ¿verdad?, tenemos que buscar a Jesús. Porque Él dice, mirad a mí y sed salvos. Porque fuera de mí no hay más. No hay quien pueda darle la salvación. No es el hombre que le va a recompensar, sino que llama a Cristo Jesús, hermano, ¿verdad? Él es el que le va a pagar el trabajo que usted hace. Él conoce, hermano, ¿verdad?, perfectamente su corazón. Aleluya. Ya sabe si que verdaderamente lo que lo hacemos con todo el corazón, palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Él es el que conoce, hermano, ¿verdad? Y de quién lo conocerá. Yo, Jehová, dice que escudriño el corazón inocente en el Dios. Y fuera de Él, ¿verdad?, como dice la palabra de nuestro Dios, no hay quien sabe. A ese Jesús, hermano, ¿verdad?, es al que nosotros hemos acudido, con el único propósito y esperanza de poder hallar misericordia, de poder ser salvos. Pero para eso su vida no tiene que estar puesta en el hermano, Amén, hermano. sino en Cristo Jesús. Amén. Porque ponemos la vida en el hermano, nos vamos a decepcionar. Sí, hermano. Porque el hermano que está parado aquí le tiene no se duerman, pero cuando se sienta él es el primerito que está durmiendo. Y se ha sentado y ya va dormido. Pues. Amén, hermano. Aleluya. Dios tenga misericordia, hermano, ¿verdad? Porque como pueblo de Dios tendríamos que ser ejemplo, diferente a todos los pueblos, por cuanto Él nos escogió. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad, hermano? Porque verdaderamente no hay, dice la palabra, ¿verdad?, que en ningún otro hay salvación. Y que tenemos que mirar a Él, ¿verdad? Y que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Pero a veces confiamos en el hombre. Aleluya. No solo cuando vamos a los médicos, ¿verdad?, sino que cuando buscamos, ¿verdad?, al amigo para pedir un consejo, a contarle mi problema al amigo. Si usted quiere contarle los problemas, cuéntelo a alguien que no le va a criticar. Porque el amigo, después de que usted lo cuenta, él hablando de usted. Amén, hermano. Pero Cristo Jesús, Él está viendo, hermano. Cristo Jesús está viendo. Doblemos los días, hermano, y pidámosle a Dios. Gloria a Dios. Y Él no le va a criticar. Porque Él conoce perfectamente su condición. Él conoce perfectamente cómo es usted. Él espera que nosotros le digamos. Y nosotros, hermanos, ¿verdad?, hacemos lo contrario de lo que la palabra de nuestro Dios dice, porque el apóstol Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Nosotros buscamos a alguien más que contarle el problema. Nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos, ¿verdad?, algo, no le pedimos a Dios, ¿verdad?, sino que le pedimos prestarle, le dice al hermano Israel, prestarle. El problema es que no me presta. Sea bendito el nombre de Jesús, hermano, ¿verdad? Porque la palabra de nuestro Dios a tiempo viene, hermano. Amén. Dios. Él es el que conoce, hermano, todas las cosas y Él nada es oculto, hermano, ¿verdad?
Pues usted y yo tenemos un Dios y Padre, el cual pedirle, el cual buscar, el cual dice en su palabra, ¿verdad? El cual sigue diciendo desde tiempos antiguos, dijo, y hasta el momento lo sigue diciendo y lo seguirá diciendo, hermano, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras pueda saber. Llamarle entre tanto que está cercano, porque va a llegar el tiempo que ya no va a Amén. poder. Gloria a Dios. Acordémonos, hermano, ¿verdad? Que dice que es un Dios, ¿verdad? Retribuidor. Y Dios no va a hacer excepción de personas porque le va a pagar a usted según sea su trabajo. Y la palabra de Dios lo dice. No me lo saco yo de la manga, sino que la palabra de Dios dice que Él va a pagar según su trabajo. Y de lo contrario, ¿verdad? Vos sos negrito, vos sos chelito, vos no me caes bien porque sos moderno, lago de fuego, ¿verdad? Y si hace excepción de personas. Vos porque vas moderno, ¿verdad? No me caes bien, lago de fuego. Pero vos como sos chelito, ¿verdad? Sí, me caes bien. Y bendito de mi Padre. No, hermano, ¿verdad? Si usted hizo lo bueno y lo recto ante la presencia de Dios, es salvo, hermano. ¿Por qué? Porque buscó la ayuda de Dios. Porque dice la palabra de Dios que mirad a mí, es salvo. Porque en Él está la salvación. Él es el que le va a pagar. Pero si verdaderamente camina con integridad ante la presencia de Dios. Amén. De lo contrario, hermano, ¿verdad? Bueno, pero Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque que llegan a sufrir aquí, ¿verdad? Y sufrir allá también. ¿Y sabe qué va a ser lo más terrible? Que a usted y a mí se nos anunció. Pero por nuestro mal proceder, ¿verdad? Por que nos gustaba hacer aquello, ¿verdad? Lo cual a la escondida hacíamos, ¿verdad? No vamos a alcanzar. Pero Dios lo conoce perfectamente, hermano, ¿verdad? Y solo en Jesús hay salvación. Por el corazón no arrepentido. Porque dice, ¿verdad? Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Si hasta el momento, ¿verdad, hermanos? Dios conoce su condición. Y usted perfectamente y yo nos conocemos, ¿verdad, hermano? ¿Qué hacemos día a día? Usted perfectamente sabe. Yo necesito decirle lo que hacer. Si Dios conoce su corazón y usted sabe perfectamente. Así es. Examinemos. Allá dice un texto bien conocido. Examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Siempre estáis en algo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Si estás en algo, al menos estéis reprobados. Hermano, ¿verdad? Examinen. Cada uno su vida. No examinen del hermano, ¿verdad? Que el hermano hace esto, que el hermano no. No examinemos el de nosotros. Ayer no es el hermano, ¿verdad? Que si el hermano no quiso apartar del hermano que sí, ahí te. Lo más precioso es que Dios a usted le va a pagar la justicia que usted hizo, por la injusticia que usted hizo. Sea bendito el nombre de Jesús, hermano. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que fuera de él no hay quien salve. Dice la palabra de nuestro Dios que solo en Jesús hay salvación. Dice allá, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El que todo el edificio va bien coordinado, va creciendo hasta ser un templo santo. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén, hermano. Hermano, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios dice, ¿verdad? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa obediencia, hermano, ¿verdad? Que aún sin haberle visto, sin aún, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Porque Abraham dice que Dios lo sacó de la tierra de los idólatras. Que los padres, ¿verdad? Eran idólatras. Pero él dice que oyó la voz de Dios y creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que el justo, ¿verdad? Por su fe, ¿verdad? Y que si retrocediera no agrada a mi alma, dice el Señor.
Y no otra cosa, hermano, ¿verdad? Sino que el que ha creído en el Señor Jesús, ¿verdad? O como dice la palabra de nuestro Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sino que usted y yo tenemos que estar firmes, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que solo Jesús. Que solo Jesús. Que no son tres. Que solo hay uno. Que solo hay un Dios verdadero. En el cual hay salvación. Amén. El cual es el que da la paga. Y la palabra de nuestro Dios dice, ¿verdad, hermano? Que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la recompensa, ¿verdad, hermano? Por hacer lo malo, ¿verdad? Es allá en este lugar al que nadie quiere ir. Pero lo que Dios le ofrece por su infinita misericordia, no porque usted y yo lo merezcamos, es la vida eterna, hermano. Bueno, puede, ¿verdad, hermano? Que pudiéramos ser, ¿verdad? Así como Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, puede, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que verdaderamente, ¿verdad? Nuestra plena confianza y certeza estuviera en ese Dios, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Porque dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que es bienaventurado aquel que confía en Jehová, dice. Usted y yo, hermano, ¿verdad? Cuando ponemos la plena confianza y la certeza en Él, sabemos, ¿verdad? Que no vamos a ser avergonzados. Sabemos, hermano, ¿verdad? Que tenemos un Dios, el cual, ¿verdad? Lucha por nosotros. Sabemos, ¿verdad? Que ese Dios es el mismo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, el cual le dijo, ¿verdad? Allá en Josué dice que le digo, detente tu sol en Gabaón, y tu luna en el valle baja luz. Y dice, hermano, ¿verdad? Que el sol y la luna se detuvo y se paró, dice, como casi por un día. La palabra, hermano, ¿verdad? De nuestro Dios es fiel y verdadera. Encontramos en la Escritura, hermano, ¿verdad? Que Él dice que nos acordemos de los días pasados. ¿Qué era usted, hermano? ¿Qué éramos sin Cristo Jesús? Hermano, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos si Él no le hubiera sacado donde Él le sacó? Ya. Ah, pero Él tiene vivo, hermano, y es con un propósito. El único propósito es que cuando vengamos, ¿verdad? Escuchemos la palabra de nuestro Dios. Que no estemos, ¿verdad, hermanos, aquí solo por calentar la mano, sino que verdaderamente el consejo de nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Penetre en nuestro corazón. Porque verdaderamente, hermano, podemos venir al culto, podemos venir a la vigilia. Aún hasta no se puede dormir. Pero si cuando llegamos a la casa, ¿verdad? Y nos olvida el consejo de Dios, es en vano, hermano. Porque lo que lo va a salvar, ¿verdad? Es la obediencia a la palabra. Dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención mejor que los holocaustos. Dios tenga misericordia, ¿verdad, hermano, de nosotros, ¿verdad? Cuando desobedecemos a Dios. Porque como decía mi hermano, ¿verdad? Hasta allí en un poquito, ¿verdad? Seamos bien prontos para oír y tardos para responder. Tardos para ir. Y nosotros ni nos han terminado de decir la palabra cuando ya dimos la respuesta. Presto para oír y presto también para bailar, ¿no? Podemos decir, ¿verdad, hermano, que no estamos enojados, pero a Dios no le engañamos. A Él no le podemos engañar. Al hermano sí lo engañamos. Dios conoce el corazón, hermano, de cada uno. Amén. Y lo más precioso, hermano, ¿verdad? La obra de Dios, que Él va a pagar a cada uno según sea su obra. Él no le va a pagar lo que es del hermano, ¿verdad? La hermana, sino que el hermano le va a dar lo que Él hizo. Eso es lo más precioso, ¿verdad, hermanos? En la obra de Dios. Que la palabra de nuestro Dios nos enseña, ¿verdad? Allá en el libro de Hechos, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos.
para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuántos hermanos, verdad, queremos verdaderamente que el Espíritu de Dios se derrame, verdad, así como antes? Sí. Todos queremos, ¿verdad? Todo. Todos queremos verdaderamente que Dios se mueva así, ¿verdad? Como en el principio. Gloria a Dios. A Dios lo oímos, ¿verdad? Porque en su palabra dice que es espíritu y es vida. La palabra de nuestro Dios es el espíritu. El espíritu que dice que es de la profecía. El único problema, hermano, ¿verdad? Es que cuando medio nos apartamos, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos derrama. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Y dice la palabra de nuestro Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario, hermano, ¿verdad? Llegamos, como dice allá Isaías, en el capítulo 1. Aprendan a hacer el bien. Aprendamos a hacer el bien. Pero ¿cuál bien, hermano, verdad? Si no lo que es la palabra de Dios. Amparar a la viuda, restituir el agravio. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es todo, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Lo que Dios dice que le pide. Que Él nos ha declarado, que Él nos ha enseñado, que Él nos ha mostrado lo que es bueno. Pero que Él pide, hermano, ¿verdad? Hacer tres cosas. Que Él pide, ¿verdad? Un espíritu quebrantado. Que Él pide, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que le busquemos. Que Él pide que nuestra confianza, nuestra plena certeza esté puesta en Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. O sea, nada sirve que digamos que creamos a Dios, ¿verdad? Si nuestras obras dicen lo contrario. De nada sirve, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que usted diga que es de la fe de Jesús. Que a usted no le importa, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. De nada sirve porque la fe sin obras es muerta. Amén. Para que nosotros verdaderamente la fe vaya acompañada de las obras. Al decir verdaderamente que nosotros creemos en ese Dios verdadero, cuyo nombre es Jesús. Tu testimonio es el que cuenta. Porque dice la palabra de nuestro Dios que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Porque no puede el árbol malo, dice, dar buenos frutos. Y el árbol bueno, dice, dar malos frutos. Verdaderamente, hermano, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que estar, ¿verdad? Ahorita que decimos nosotros, ¿verdad? Que Cristo viene. Es cuando más tendríamos que estar buscando la presencia de Dios. Como pueblo de Dios que decimos ser, ¿verdad? Bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero si decimos, ¿verdad? Que somos bautizados en el nombre de Jesús. Y creemos, ¿verdad? Que hasta ahí nomás es todo. Estamos equivocados, hermano. No solo es bautizarse en el nombre de Jesús, sino que dice que el que perseverare hasta el final. Amén, gloria a Dios. Pero hay que saber, hermano, ¿verdad? De qué manera vamos a perseverar. Que no es de una manera, ¿verdad? Así bien cómoda, ¿verdad? Voy a los cultos cuando yo quiera. Pues la palabra de Dios nos enseña así. Dice que los apóstoles, ¿verdad? Todos los días iban a que participaban en el repartimiento del pan en las casas. La palabra de Dios nos enseña, hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para verdaderamente ver la mano de Dios en la vida sobrando, hermano, ¿verdad? Pero nosotros siempre nos gusta hacer lo contrario, hermano, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es lo más lamentable, hermano, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Se apartaba de Dios, ¿verdad? Dice que Dios lo entregaba. A ese que lo entregó en manos de los madianitas. Pero ahí dice que ellos clamaron a Dios. Y Dios en su gran misericordia, hermano, dice que lo oyó, ¿verdad? El clamor de ellos. Dice que se le apareció el ángel a Edom. Y le digo, Padón, esforzado.
valiente, ¿verdad? Y esforzado. Jehová está contigo, les dice. Dios está con nosotros, hermanos, ¿verdad? Para ayudar. Dice que su oído no se ha grabado, que su oído no se ha grabado, ni se ha cortado su mano. Ni se ha grabado su oído para oír. Pero dice que nuestras iniquidades han hecho desgracia. Meditemos en nuestros caminos, hermanos. Examinemos bien nuestro vivir. Usted conoce perfectamente, ¿verdad? Que no es solo decir yo o yo busco la presencia de Dios. Podemos estar, ¿verdad? Verdaderamente todos los días en la casa de Dios. Pero si usted es verdad, como dice la palabra de Dios, un buen árbol, sus frutos lo van a decir. Si usted verdaderamente se unía a la palabra de Dios, se va a ver, hermano, ¿verdad? Sus frutos lo van a decir. De lo contrario, hermano, ¿verdad? Se va a ver también. Si usted solamente, ¿verdad? O si yo solamente, ¿verdad? Somos cristianos de día, ¿verdad? Y de noche, ¿verdad? Nos olvida que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Tenga Dios misericordia, hermano, ¿verdad? Porque la palabra de nuestro Dios ya nos enseña, ¿verdad? Que nuestra vista o nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que Él es el único Dios que puede a usted, ¿verdad? Y a mí salvarnos. Pero ahí dice algo, ¿verdad? Mirad. De la única forma, hermano, ¿verdad? Es que miremos, ¿verdad? Así como Abraham, ¿verdad? Abraham dice, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios, que él oyó la voz de Dios. Vete a tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Obediente, hermano, ¿verdad? No perezoso. Pero a mí me gusta, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? De los hombres, en el cual nos dicen, ¿verdad? Que no importa. Es lamentable, hermano, ¿verdad? Que como pueblo de Dios estemos en la situación que estamos, hermano. Y principalmente nosotros, ¿verdad? Que hemos visto la mano de Dios moviéndose con poder. Que hemos visto, ¿verdad? El respaldo de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Cuando antes, ¿verdad? Dios tenga misericordia a nosotros. Porque quizás nos hace falta la gracia, ¿verdad? Verdaderamente para poder predicar, ¿verdad? Y que verdaderamente, ¿verdad? Se sienta aquello, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios que habla. hermano. Dios tenga misericordia de mí, ¿verdad, hermano? Porque verdaderamente, o sea, si Dios no hace la obra, ¿verdad? El hombre no puede. Pero Dios conoce, hermanos, ¿verdad? Por eso dije yo al principio, ¿verdad? Dios conoce. Amén. ¿Verdad? Y Él dice en su palabra que mis pensamientos no son sus pensamientos. Y que mis caminos no son sus caminos. Pero Él en su misericordia aquí nos permite estar, hermanos, ¿verdad? Y dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Sí, aleluya. Pero que cada día tiene un propósito. Si lo guarda hasta que llegue la noche. No es solo, ¿verdad? Porque Dios le preste un día más de vida y para que sigamos haciendo más mal que el día anterior. Sino es para que aprendamos a hacer el bien, hermano. Amén. Porque hacer el bien es aprendido, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender. Pero ¿cómo verdaderamente haber puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Si nuestro corazón anda mal. Y la palabra de nuestro Dios, hermano, nos enseña estar en paz con todos. Y buscar la seguridad. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Dice que el amor sea sin fingimiento. Aleluya. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque el Se único duerma. que conoce los corazones es llamado Jesús. Amén, así es. Él conoce mi corazón y Jesús. Y como lo dije ya antes, ¿verdad? Lo más precioso de la obra de Dios, ¿verdad? Es que cada uno Dios le va a pagar según su obra. Amén, hermano. Si usted, ¿verdad? Se esforzó en la obra de Dios, qué bueno, ¿verdad? Sea bendito el nombre de Jesús.
Amén. Pero si usted solo me bautizó, ¿verdad? Y se le olvidó el pacto que hizo con Dios, ¿verdad? Porque cuando fuimos a la bautismal nos dijeron, ¿verdad? Promete servir a Dios. Tenga dinero, no tenga dinero, enfermo, no esté enfermo. Y a nosotros un dolor de pelo nos hace quedarnos en la casa. Estamos aquí, hermano. Yo tengo misericordia, hermano. Lo que estamos aquí es porque no nos duele el pelo, pero nos hubiera dolido el pelo, allá nos hubiéramos quedado. Hermanito. El pelo no, pero no duele. Goces, hermano. Sí duele. Cuando acabas de venir duele, ¿verdad? Yo tengo misericordia, hermano, ¿verdad? Porque cuando hay buen propósito, ¿verdad? Uno hace el esfuerzo, hermano, ¿verdad? Se ha cansado, se ha trabajado, ¿verdad? Y ahí va uno para la obra de Dios. Porque sabe que quien está sirviendo y a quien la obra con verdad es Jesús. Aleluya. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Amén. Ese Dios, ¿verdad, hermano? Que dice, ¿verdad? Que por fe aquellos hombres, ¿verdad? Dice que echaron fuga a ejércitos enemigos por fe. Dice que aquel hombre, ¿verdad? Solo el hermano dice que los enemigos, ¿verdad? Luchaban unos con otros y ellos no hicieron nada. Ese mismo Dios, hermano, ¿verdad? Es el que nosotros tenemos, el Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él dice que tenemos que mirar para ser salvos. Y para eso, ¿verdad? Él debe de ser la palabra de Dios. Porque no hay de otra forma, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que el hermano de acá camina mal, nos desancionamos, ¿verdad? Y ya vamos viendo para otro lugar. No es que el hermano, ¿verdad? Es que la hermana, ¿verdad? Y usted tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque Jesús, ¿verdad? Es el Dios nuestro. Y dice allá en Pedro, ¿verdad? Que si invocamos por Padre aquel, que sin acepción de personas justas, ¿verdad? Que nos conduzcamos en temor, ¿verdad? Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Que veamos, ¿verdad? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pero nosotros, ¿verdad, hermano? Confiamos más en el hombre, ¿verdad? Que en Dios. Y la palabra de nuestro le dice que es maldito aquel que confía en otro hombre, que se apoya en brazos de hombre y no de Dios. Que dice que buscan cubierta, pero no de mi espíritu, dice la palabra de nuestro Dios. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Del pueblo de Dios, hermano, ¿verdad? Porque ahorita, ¿verdad? Que decimos nosotros, ¿verdad? Que Jesús viene. Y es cierto, hermano, ¿verdad? Pues no es ninguna broma, ¿verdad? Jesús viene y dice la palabra de nuestro Dios que su venida está más cerca que cuando creemos. Y que ciertamente, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Nos encontramos, ¿verdad? Hermanos descuidados. Y lejos, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Bueno, cada uno sabe cómo se siente, ¿verdad? Si se siente que está cerca, ¿verdad? Dios bendiga a esa persona. Si siente, ¿verdad? Que verdaderamente aquella persona, ¿verdad? Es agradable ante la presencia de Dios, Dios le bendiga. O siente todavía cuando oye la palabra de Dios, ¿verdad? Que le falta. Esforcémonos, hermano. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te ayudo siempre. Siempre te ayudaré. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. El poder de Dios, hermano, ¿verdad? Está con usted y conmigo. ¿Todo y cuándo, verdad? Le invoquemos. Todo y cuando nosotros le busquemos. Es necesario que atendamos al consejo de nuestro Dios. Que hagamos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice. Allá cuando dice en Isaías, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, buscad a Jehová. Dice allá el libro de los Salmos, buscad su poder siempre. Buscad siempre su rostro. Sea bendito y alabado el nombre de Jesús. Amén. Porque Él es el único Dios verdadero, hermano, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Hay salvación, en el cual está la vida eterna, ¿verdad? El cual, ¿verdad? Nos enseña que hay que seguir sus pisadas, hermano. Que hay que buscar la presencia de nuestro Dios. Que la única forma, ¿verdad? Que vamos a poder obedecer a la palabra de nuestro Dios es buscando, hermano, la presencia de nuestro Dios.
es orando y pidiendo a Dios misericordia. Porque de lo contrario, hermano, no se puede. Porque dice que, allá dice en el libro de Génesis, la que nunca mata no entiende, porque sabe que el hombre es carne, ¿verdad? Y sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Y ella dice que en Jeremías, ¿verdad? Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice que escudriño la mente. Amén. Sea bendito el nombre de Jesús. Así es. Que la honra y la gloria sea para ese Dios vivo, Amén, hermano. el cual dice en su palabra, ¿verdad? Que solo en él hay salvación, que solo en él hay vida eterna. Amén, gloria a Dios. A él sea la honra, a ese Dios nosotros servimos, hermano. A él tratamos de agradar. Es necesario que verdaderamente nuestro corazón esté dispuesto, como el salmista dijo, ¿verdad? Mi corazón está dispuesto. Dice que cantaré y entonaré salmos. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Timoteo, ¿verdad? Estas cosas te escribo, entre tanto que vos, para que sepas cómo debe conducirte a la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Estas cosas el Espíritu de Dios, ¿verdad, hermano, nos sabe? Para que sepamos cómo debemos andar. Y la palabra de nuestro Dios dice que debemos andar honestamente, como de día. Que las obras, ¿verdad?, del cristiano tienen que ser como hijo de Dios. Obras, ¿verdad?, de que aquella persona, ¿verdad?, no tenga de qué avergonzarse. Que la honra y la gloria sea para Dios verdadero. Hermano. Cada uno Gloria a de Dios. ese esfuerzo que hace. Dios, Dios aleluya. no paga, hermanos, ¿verdad?, el esfuerzo. Ciertamente, ¿verdad?, lo único que hay que hacer, ¿verdad?, es hacer lo que dice la palabra de Dios cuando dice la que Gloria a Dios. Y hay que luchar, ¿verdad? Afortunados, Y amén. legítimamente pero no valorados. para ser ordenados. Hay que valorar, ¿verdad?, la palabra. Que Dios tenga misericordia de mí, hermano, ¿verdad? Porque primeramente, como dice la Escritura, para mí es la palabra. Pues, pero primeramente para mí, porque yo lo estoy hablando. Dios tenga misericordia también de usted que oye, porque de lo que hemos oído, nos vamos a creer. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén. Que la honra y la gloria sea para Dios, que Dios le bendiga, hermano. Aleluya. La palabra, ¿verdad? Más que Dios.